ver la lección número 12, que lleva por título El milagro del matrimonio de Isaac y Rebeca. Y bueno, hermano, no sé a cuántos de ustedes les gustan las historias de amor. A mí personalmente me gustan mucho. Entonces el tema de hoy pues es bastante bonito, bastante hermoso. Y para ponernos en contexto, vamos a leer el texto base, que van a ser dos. Ambos se encuentran en Proverbios. Les pido a mis hermanos de este lado si me acompañan a leer Proverbios 18:22, y a mis hermanos de este lado si me acompañan a leer Proverbios 19:14. Con un amén me dicen si ya lo encontraron. Amén. Bueno, vamos a leer Proverbios 18:22, y la palabra de Dios dice así: El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Y Proverbios 19:14 dice: La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Bueno, le echaron más ganas mis hermanos de este lado, perdón. Estos son los textos base del día de hoy, y también para poder entender la lección vamos a ver tres definiciones. Si le pido a mi hermano que me ayude a proyectarlas. La primera es matrimonio. Estas definiciones yo las busqué en cuanto a la iglesia protestante, para ser específica, para que no me dieran como una definición general. Entonces, el matrimonio es una alianza o pacto establecida por Dios entre un hombre y una mujer, en la que ambos se unen voluntaria y públicamente para vivir en comunión, fidelidad y amor, compartiendo la vida bajo la voluntad de Dios. Y hay algunas características que tiene el matrimonio que debe tener dirección y aprobación divina. Es un compromiso permanente, da una unidad espiritual y familiar, y tiene un propósito dentro del plan de Dios. Nuestra siguiente definición es la palabra esposo, y es un hombre que entra en el pacto matrimonial asumiendo la responsabilidad de amar, cuidar y liderar con fidelidad a su esposa conforme a los principios de Dios. Y las características de un esposo es compromiso, amor sacrificial, fidelidad y una responsabilidad espiritual. Y nuestra tercera y última definición es esposa, y es la mujer que entra libremente en el pacto matrimonial, uniéndose a su esposo como compañera, ayuda idónea y copartícipe de la vida y de la fe. Y sus características son que es una decisión consciente y libre, también debe ser fiel, es un apoyo mutuo y tiene una fe compartida con su esposo. Nosotros con esto podemos ver que el matrimonio es una institución establecida por Dios. En esta historia no se destaca, bueno, vamos a verlo con mi hermana, pero no se destaca la ceremonia en sí, pues en Génesis 24:67 lo único que menciona es que Isaac la tomó por mujer y la amó. No menciona nada de cómo fue la boda tal cual ni la ceremonia. Actualmente nosotros le damos mucha importancia a la fiesta, el lugar, los invitados, el vestido, las flores, la comida, todos los preparativos y el estrés que conlleva una boda. Pero la Biblia nos muestra que lo verdaderamente importante es el compromiso que se hace, la obediencia a Dios, la unión y el amor entre esposos. Eso es lo más esencial que se debe buscar al momento de casarse. Y también vamos a dejar en claro el parentesco que había entre Isaac y Rebeca. Sabemos que Abraham tuvo un hermano que se llama Nacor. Abraham tuvo por hijo a Isaac, y Nacor, su hermano, tuvo por hijo a Betuel, el cual es papá de Rebeca. Entonces, Rebeca viene a ser la prima segunda o sobrina de Isaac. Para tal vez poder entenderlo un poquito, platicando con mi mamá, sería como Aarón y yo. Bueno, mi mamá y mi tío Armando, ellos son hermanos. Mi tío Armando tuvo de hijo a Aarón, mi mamá me tuvo a mí, y Aarón tuvo de hijo a Joana. Joana no es directamente mi prima, ni tampoco directamente mi sobrina, porque yo no soy hermana de Aarón, pero sería justamente como mi prima segunda o mi sobrina segunda, por así decirlo. Ese es el parentesco que habría entre Isaac y Rebeca. Pero también es muy importante conocer y dejar en claro que en este tiempo el matrimonio, en este parentesco, no era algo incorrecto ni era algo pecaminoso, porque el contexto histórico que se vivía en estos tiempos era importante los matrimonios entre parientes relativamente cercanos, con el fin de, era un fin especial de preservar la fe y la línea familiar. Y las prohibiciones ya más estrictas vienen después, hasta la ley de Moisés,
en Levítico, en donde ya ahí podemos leer lo que Dios prohíbe, pero en este punto era algo bien visto. Y ya finalmente vamos a hacer una pequeña dinámica que me parece que se les entregaron unas hojitas y les voy a dejar unas preguntas. Hay que responderlas, no es necesario que anoten la pregunta, sino nada más el número 1 y la respuesta. La primera pregunta es, ¿en qué te fijarías o en qué te fijaste si eres casado para escoger esposo o esposa? La segunda pregunta es, si lo escogiste tú o lo escogió Dios. La tercera, bueno, no está con una pregunta, pero escribir 2 características o señales que te hagan a ti saber que es la persona correcta. La tercera es si te gustaría que tus papás o alguien más escogiera a tu pareja. Y la última es si te casarías con alguien como tú, es decir, con las características que tú tienes, tu temperamento, tu carácter, tu forma de tratar. Piensa si eres una persona con la que te gustaría casarte o con las características que tú tienes. Cuando ya hayan terminado de responder, les pido de favor a mis hermanos sugieres que vayan recogiendo las hojitas y me las vayan pasando. Levanten su mano para que podamos recoger esas hojitas. No le pongan nombre, por favor, o a menos que quieran ponerle nombre, no hay ningún problema. Pero es importante para nuestro estudio del día de hoy. Vamos a dar un minutito más en lo que ustedes terminan de escribir. Gus, ¿quisieras contestarlas abiertamente, las preguntas? Ya que tú no vas a escribir nada. Ok. Con toda sinceridad, ya si quieres decir esa no, está bien. La primera, Gus, ¿en qué te fijarías para escoger una esposa? Yo creo que sobre todo primero que sea creyente en la fe para que podamos estar juntos en la iglesia y no chocar en casa. Y segundo, que sea una persona amable, porque creo que la amabilidad y el amor condescendiente es muy importante en una relación. Ok. Ok, esa no, porque todavía no eres casado. 2 características o señales que te hagan saber que es la persona indicada, aparte de las que acabas de decir. Si le pudieras pedir una señal a Dios, por ejemplo, para saber cuál es la persona indicada, haz de cuenta, tienes 3 prospectas. ¿Cuáles serían esos indicativos, Gus? Pues la que fuera más empática hacia mi situación, porque posiblemente a lo mejor y sí me quieren, pero no quieren lidiar un poquito con mi situación, ¿no? Batalla. Entonces sería esa la primera situación, que puedan ser lo más empáticas hacia mi persona y también que sean personas educadas. Una persona educada, o sea, tanto secularmente como moralmente. Ok. ¿Y te gustaría que tus papás o alguien más escogiera a tu pareja? Pienso que si le escogiera a mi mamá no habría tanto problema, pero particularmente me gustaría escogerla a mí. Ok. Y por último, ¿te casarías con alguien como tú? Pues es que no quiero ser narcisista, pero sí me caigo muy bien. Muy bien. Quizás no tanto, pero sí me casaré con alguien como yo. Ok, muy bien. Bien, hermanitos, ya a terminar, pueden pasar sus hojitas para que demos inicio, más bien continuidad a lo que ya hemos visto la semana pasada. La semana pasada nuestro hermano Josué también nos recalcó muy bien con el caso de Isaac, de su nacimiento, de todo lo que pasó en el matrimonio de Abraham y de Sara. Vimos que a Dios le gusta involucrarse en nuestra vida personal. ¿O Dios está lejos de nuestra vida personal, en nuestra vida personal que no se meta el Señor? No, ¿verdad? A Dios también le importa mucho nuestra vida personal, nuestros gustos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. A Dios le importa. Y a Dios le importa que tú y yo le platiquemos, le digamos cuál es nuestro sentir, que le digamos qué es lo que pasa en nuestra vida. Sí, muchas gracias, José. Sí, gracias. Sí, eso es muy importante. Y lo vamos a ir viendo cómo a Dios está en cada detalle de nuestras vidas. En cada detalle. En lo sexual está el Señor. ¿Sí? Ay, ¿cómo, hermana? Sí. Es importante.
importante y es un área de la que debemos de hablar abiertamente en la iglesia con respeto, sí, obviamente, con sus limitantes tal vez en algunas cosas, pero es un tema muy importante. Y este tema del matrimonio es tan importante, hermano, así como tu salvación. Así te lo puedo decir. Y vamos a ver por qué, ¿sí? No es cualquier cosa, no es cualquier decisión, ¿sí? Y vamos a ver aquí por qué hay un milagro en el matrimonio de Isaac y en el matrimonio de Rebeca. ¿Por qué habrá un milagro? ¿Acaso en un matrimonio puede haber un milagro? Claro. Sabemos que los milagros, y en la definición de milagros casi siempre decimos que es algo sobrenatural o fuera del orden natural. Y sí, la mayoría de los milagros así son, pero también hay milagros en el ámbito natural, ¿sí? No todos tienen que ser espectaculares o de alguna manera que visual, es a lo que me refiero, ¿sí? Un estruendo o no sé, muchas cosas. Hay muchas maneras en las que Dios se manifiesta. Y vamos a ver cómo se manifiesta este milagro en la vida de Isaac. Y para ello les invito a que vayamos a Génesis, capítulo número 24. Es todo el capítulo 24 que tenemos que analizar, pero no lo vamos a hacer tan detalladamente porque son 67 versículos, así que es un pasaje un poquito largo y para ello vamos a hacerlo por partes y vamos a ir entendiendo. Sobre todo lo más importante de esto es entender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y nos quiere mostrar. Y para ello pues damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar el día de hoy y bendecimos a todos aquellos que nos ven por medio de las redes sociales, que sea de bendición para ustedes esta palabra. Y vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Génesis 24:1 dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová, ¿qué había hecho con él? Lo había bendecido ¿en qué? En todo, ¿sí? Para este tiempo, Abraham ya tiene aproximadamente 140 años. ¿A qué edad tuvo Isaac? A los 100, ¿sí? Entonces, ya pasaron varias situaciones. Si podemos regresar un poquito, después de que Isaac nace, y ellos ya están muy contentos, ¿qué le pide Dios a Abraham ahí en el capítulo número 22? ¿Qué dice ahí? Génesis 22, el título, ¿qué dice? Dios ordena a Abraham que sacrifique. Dios le pide ¿qué? Ahora que ofrezca a su hijo Isaac. Y conocemos la historia, o ¿quién no conoce la historia de este pasaje? Dios prueba nuevamente a Abraham en su fe, y ese hijo anhelado, ese hijo deseado, le dice, dámele el sacrificio, ¿sí? Entonces Abraham obedece, va, procura hacerlo, dice que prepara todo, que Isaac va con él. Isaac se da cuenta de que él está preparando este sacrificio y pregunta, papá, ya está todo, pero pues ¿en dónde está el cordero? Yo no lo veo. ¿Y qué le contesta Abraham a Isaac? ¿Dios qué? Proveerá. Vemos que ahí se manifiesta Dios de una manera milagrosa, porque ¿qué pasó? Justo cuando Abraham estaba por sacrificar a Isaac, ¿qué pasó? ¿Apareció quién? Además de eso, ¿quién detuvo la mano de Abraham? Dice, el ángel del Señor detuvo la mano de Abraham para que no sacrificara a Isaac, y cuando voltea ya estaba preparado el cordero. Ahí hubo una manifestación tremenda de parte de Dios. Y después, en el capítulo número 23, ¿qué tiene como título? ¿Quién muere? Sara, ¿sí? La esposa de Isaac, la esposa de Abraham, la mamá de Isaac, ¿sí? Entonces, vienen estos acontecimientos después del nacimiento de Isaac, y pasa todo esto, y llega al capítulo número 24 diciéndonos que Abraham ya era viejo y bien avanzado en años. ¿Cómo te lo imaginas? Si dice ya bien avanzado en años. 140 años, mi abuela va a cumplir 100 años, si Dios así lo permite, el año que viene, ¿sí? Y todavía está enterísima mi abuela, gracias a Dios. Pero obviamente pues ya hay
un cansancio, ya se le ven, ahora sí que ya se le ven los años, no para los 100 que tiene, gracias a Dios, pero si una persona, pues ya, ahora con 140 años, ¿cómo te imaginas esto? Pero aquí lo importante es que dice que Dios lo había bendecido a Abraham en todo, y en todo es en todo, en bienes, tenía muchas propiedades, en riquezas, tenía mucho ganado, en salud. O se muestra aquí o manifiesta aquí que él padecía alguna enfermedad. No dice la palabra de Dios. En otros casos sí alcanzan a decir, no, pues ya tenía cierto padecimiento, le dolían los pies o ya se estaba quedando sin vista como en otros casos. Aquí no menciona nada de eso, hermanos. Él tenía salud. Y también algo bien importante, que también Dios lo había bendecido en años. ¿Por qué? Porque después de que el hombre peca ahí y Dios trae el diluvio, Dios había dado una sentencia y había dicho que el hombre ahora sus días solamente iban a ser 120 años. Era la sentencia que Dios había dado después. Acuérdense que antes del diluvio, ¿cuánto vivían los hombres? 900. ¿Cuántos vivió Matusalén? 969. Algo así. Fue que más, ¿sí? Y después del diluvio, el hombre ya no vivió tantos años. Dios da esa sentencia ahí en Génesis 6. Después lo corroboran. Dice que el hombre nada más iba a vivir hasta los 120. Aquí ya ¿cuántos años tenía Abraham? 140. ¿Sí? Y después vamos a ver a qué edad muere. ¿Sí? 140 años, o sea que todavía tenía 20 años añadidos más a Abraham, más lo que le faltaban. Así que Abraham estaba siendo bendecido en todo. ¿Y esto qué nos muestra? La promesa de Dios se estaba cumpliendo en Abraham, porque Dios le había dicho que él lo iba a bendecir en todo. Y también le había dicho, los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Y en esto Dios cumplió con Abraham. Dios estaba siendo fiel a su promesa y estaba cumpliendo todo lo que él tenía. Pero Abraham tenía una gran preocupación. ¿Cuál era esa preocupación? ¿Cuál era esa angustia? Sara ya había muerto. Él ya era anciano. Isaac no se había casado. ¿Sí? Y esto era una gran preocupación para Abraham. Nosotros como padres, nuestra mayor preocupación es ver a nuestros hijos realizados. ¿Sí? Ver que tengan una carrera para que sepan defenderse, tengan la capacidad para sostenerse, tengan como cristianos que estén dentro de la fe, que sigan al Señor, que no se aparten de sus caminos, que tengan una fe firme. Pero también algo importante para nosotros es ver a nuestros hijos casados. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en nosotros como padres nos da una tranquilidad, ¿sí? De saber que si nosotros llegamos a faltar, porque pues así tiene que ser, nadie es eterno, por lo menos tendremos la confianza, la certeza, la tranquilidad, pues de que nuestros hijos pues están bien, ¿sí? Y no hay esa preocupación. Pero aquí Abraham ya tenía esa preocupación. Al ver su situación, al saberse bendecido, pero Isaac no se había casado. ¿Y en qué tierra vivía Abraham? ¿Cuál era la tierra donde él moraba? La que Dios le había dado. La tierra de Canaán. ¿Sí? La tierra de Canaán. ¿Te imaginas lo codiciado que podía haber sido Isaac? Isaac era un hombre rico, igual que su padre, iba a ser el heredero de todo. Y además de eso, en él también había una promesa de parte de Dios. La promesa que Dios le había dado a Abraham seguía con Isaac, ¿sí? Pero la región en la que vivía Abraham no era una buena región todavía, era una región idólatra. Y era una tierra, hasta ese momento, maldecida. ¿Por qué? ¿De dónde venían los cananitas? ¿Se acuerdan? Que vimos las genealogías, vimos los primeros hijos, ¿sí? Venía Sem,
Cam y Jafet. ¿Y de quién provenían los cananitas? De esos tres. ¿De quién? De Cam. ¿Y qué pasó con Cam? ¿Se acuerdan? ¿Qué le hizo a su padre Noé? Y por esa situación, Noé lo maldijo. Entonces, esa maldición que traía Cam, la llevaba ¿hacia dónde? Hacia sus generaciones, hacia esa tierra. Y en esa tierra estaba viviendo Abraham y pues ahí estaba Isaac. Entonces, ¿qué es lo que quiere Abraham? Vamos a seguir leyendo, versículos 2 al 4. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Ustedes el 3, por favor. Y te juramentaré de Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esta preocupación tan grande que tenía Abraham, él no la podía realizar precisamente porque ya era viejo. Entonces, ¿a quién le pide ayuda? Dice aquí que a un criado suyo, pero este no era cualquier criado, no era cualquier persona a la cual Abraham le pide este favor. Dice que ese criado tenía dos características: era el más viejo de su casa y además de eso, ¿qué más hacía? Estaba a cargo, ¿cómo? gobernaban. Que todo lo que tenía Abraham, o sea, no era cualquier persona, era la persona de más confianza que tenía Abraham. ¿Y cómo se llamaba este criado? ¿Alguien recuerda? Se llamaba Eliezer, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, qué le dijo? ¿Cómo que voy a ser padre de muchedumbre si no tengo hijo? Y al único que le puedo heredar mis bienes es ¿a quién? A este criado Damaseno Eliezer, que es el que está a cargo de todo y es nacido en mi casa, ¿sí? Ese mismo Eliezer es esta misma persona. El nombre de Eliezer significa el que Dios ayuda, ¿sí? Ese es lo que significa el nombre de Eliezer, y él era de Damasco, por eso dice que era Damaseno, ¿sí? Entonces a este siervo Abraham le hace un encargo muy específico y le dice: ve a buscar esposa para mi hijo, pero no quiero que busques aquí, no quiero que se case con ninguna de las que está aquí, quiero que vayas a mi tierra, a mi parentela, y de ahí traigas mujer. ¿Era fácil ese encargo? No era fácil. Ahora, por eso les pregunto, ¿a ustedes les gustaría que su papá, su mamá o alguien más les escogiera esposa? Aquí Isaac más o menos tenía 40 años. ¿Qué no era capaz Isaac de conseguirse una mujer? ¿Por qué le van a buscar esposa? Ahora, ¿a ti te gustaría o tú hubieras saltado? ¿Qué hubieras hecho tú si tú oyes a tu papá y a tu mamá hacer planes y decir: vamos a ir a buscarle esposa a Gustavito? ¿Qué harías, Gustavito? Es que creo que directamente creo que la experiencia de ellos pues ya ayudaría, ¿no? Y bueno, a veces quizás como somos jóvenes somos necios y no escuchamos consejo, pero atendiendo a lo que dice la Biblia, que hay que escuchar el consejo de los sabios, pues yo creo que no estaría tan mal que ellos escogieran. Y considero que Abraham tenía suficiente experiencia, y si confiaba en este hombre Eliezer, pues también tenía la experiencia. Entonces, ¿y por qué Abraham no quería que se casara con una de Canaán? Ahí habitaba, y al final de los días, ¿dónde iban a vivir ellos? En Canaán, ¿sí? Era la tierra que Dios les había dicho. ¿Por qué no una cananita? Precisamente, ¿mande, Raúl? Creo que les juntos, pero no revueltos. Exacto. La tierra de ahí y las que vivían ahí podían ser muy hermosas, podían ser unas mujeres muy atractivas, pero tenían una cualidad y una característica muy especial. Su moral no era muy bien vista. No eran mujeres recatadas, no eran mujeres pudorosas,
se dice que eran mujeres muy libertinas, se dice que eran mujeres muy carnales, ¿sí? ¿Y debido a qué? Precisamente por la descendencia de Cam, ¿sí? ¿Qué hizo Cam con su papá? No solamente vio su desnudez cuando se embriagó, nos explicaron que Cam castró a su papá, ¿sí? O sea, no fue cualquier cosa lo que hizo Cam, ¿sí? Y esa descendencia traía lamentablemente esa maldición. Y por eso es que Abraham dice, no, por favor, de las de aquí, no, ve a mi tierra, ve a mi parentela, ¿sí? Así, hermanos, es muy importante que tú y yo estemos al pendiente. A nuestros hijos no les gusta a veces nuestras opiniones, pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres de la iglesia, ¿por qué buscar en otro lado, donde no es correcto, donde no está la bendición de Dios? Por más que digamos muchas cosas, Dios es sabio, hermano. Dios es sabio. Y vamos a ir viendo todas estas características. Así que le hace esta petición, ¿sí? Y le pide que vaya a buscar mujer. Pero Eliezer no se compromete a la primera, ¿sí? No le dice luego a Abraham, no le dice, sí, claro, yo sí voy, yo sí lo hago. No, él sabía que no iba a ser una tarea fácil. Entonces, el criado, ¿qué es lo que le dice a Abraham en el versículo 5? Le dice, el criado le respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Es importante lo que le contesta a Eliezer a Abraham. Y le dice, a ver, déjame analizar las cosas, ¿no? No es tarea fácil. ¿Cómo es que yo voy a llegar y voy a buscar y le voy a decir a una mujer, ven para que te cases con el hijo de mi siervo? No es algo fácil, ¿sí? El matrimonio, hermanos, como vimos en la definición, ¿puedes ponerla otra vez, Anita, la definición que pusiste de matrimonio? Vimos que el matrimonio no es un contrato, como hoy en día la gente piensa, que solamente es un papel, es firmar un papel ante un juez y decir sí acepto. No es eso el matrimonio en sí. La que se tiene que hacer cívicamente, porque así nos los pide el Estado para determinar ciertos deberes, obligaciones, derechos y tener un orden. Pero el matrimonio no solamente es eso. Vimos que el matrimonio es que un pacto. Y en un pacto se establece una decisión. Un pacto entre dos personas, conscientemente, con todo lo que implica. ¿Sí? Con todo lo que implica. No solamente es el hecho de vivir juntos. Y no solamente es con el propósito de procrear, ¿sí? Como en un principio Dios les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿sí? No solamente es con ese propósito. Ahora, ¿quién fue el que instituyó el matrimonio? Dios. Dios fue el que instituyó el matrimonio, ¿sí? Y Él dio el concepto y Él dijo cómo se tenía que hacer. Y dijo, ¿dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para unirse con su mujer y ser ¿qué? Una sola carne, ¿sí? Entonces, el matrimonio es unión, pero no es unión de dos personas. El matrimonio es unión entre tres: el esposo, la esposa y Dios. Dios es quien atestigua, es nuestro principal testigo de esa unión. Así que el matrimonio, para que tu matrimonio funcione, para que tu vida matrimonial funcione, tiene que ser unido ¿por quién? Por Dios. Dios tiene que aprobar tu unión.
Por eso vimos en la introducción que más que el vestido y que todo lo demás, que la fiesta, que los invitados, lo más importante es que tú vengas a los pies de Dios y que Dios una tu matrimonio. Porque te aseguro que no hay fiesta perfecta, y te lo puedo dar por testimonio. Si te dijera todo lo que pasó el día de mi boda, es el día que quiero olvidar, y no con quien me casé, sino por todo lo que pasó en ese día, ¿sí? No hubo nada bien en cuanto a la ceremonia. Por más que se planeó, siempre hay fallas, siempre hay situaciones que se salen de control. Pero lo más importante es la unión. Lo más importante es eso. Así que, ¿quieres la bendición de Dios? ¿Quieres que realmente Dios una? Porque después dice que lo que Dios une, no lo separa ¿quién? El hombre. ¿Sí? Si Dios une a la pareja, pase lo que pase, situación tras situación, no te va a hacer que te separes de Él. Es tan importante esta institución, hermano, que ya no, ahora en día, hermano, los jóvenes ya no se quieren casar. Y yo les recomiendo y les reconvengo, por favor, hermanitos, quienes no han presentado su matrimonio delante de Dios, no tarden en hacerlo. No tarden en hacerlo. Yo sé que hay ilusiones, yo sé que tienen unas expectativas. La mayor expectativa y bendición debe de ser que Dios atestigue tu unión, que Dios esté en tu matrimonio, que Dios haga esto. ¿Por qué? Porque Dios une a la pareja. Por eso es que Dios no puede unir cuando hay yugo desigual. No puede haber unión. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 6 al 14 nos los dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay comunión la luz con las tinieblas. Por más que uno lo quiera intentar, no hay comunión, no va a haber unión. ¿Puedes unir el agua con el aceite? Por más que lo hagas, por más lo agites y le pongas lo que tú quieras, ¿va a haber unión? Jamás. Jamás. ¿Alguna vez el diablo se va a convertir? Te pregunto. No, jamás. Jamás va a haber en él bondad, jamás en él va a haber el propósito de que tú te arrepientas y sigas a Cristo, jamás. ¿Por qué crees que un hijo suyo sí lo va a poder hacer? Esta era la preocupación de Abraham. Por eso le digo, no la cases con una cananea, porque la mayor preocupación de Abraham era que una mujer te puede alejar del propósito de Dios. Mujer u hombre, te aleja del propósito, te aparta, sin que te des cuenta. Poco a poco, a principio se muestran como que sí. No, yo lo convierto. Yo he visto, hermano, yo he sido testigo. Me acuerdo mucho de una joven, se llamaba Sandra. Hijo, bien ferviente la hermana. Venía y estaba aquí, pero tenía a su novio que no era creyente. Y por más que se le dijo, Sandra, no, es que él ya me dijo que sí, papá. Bueno, se casa con él. ¿Qué crees que pasó? Ya no la volviste a ver en la iglesia. ¿Por qué? Porque le prohibió que viniera a la iglesia. Y ella, pues le hizo caso. Se apartó. Después, pues solamente mandaba sus ofrendas, sus diezmos. Se apartó. Y así como eso, muchos casos, hermano. Por eso es tan importante esto. No solamente es la unión, sino es lo que Dios, el propósito de Dios que tiene en ese matrimonio. Fíjate nada más que en Malaquías, y lo vimos con nuestro hermano Alfredo, si ustedes se acuerdan, cuando vimos lo del repudio. Dios aborrece el repudio, lo aborrece. Jamás Dios ha aprobado el repudio. ¿Qué es el repudio? El divorcio. Jamás, Dice que Él permitió que se diera carta de repudio por la dureza del corazón del hombre, para evitar
pues mayores dificultades, ¿sí? Tampoco vas a estar viviendo en un infierno, ¿sí? Tampoco. Pero por eso, hermano, antes de cualquier decisión, tienes que pedir la dirección de Dios y escuchar a tus padres. ¿A cuántos de nosotros nos han dado advertencias y nos dijeron, no te cases con él, no te cases con ella, mira, ten cuidado, mira esto? Ay, no, mamá, porque cuando estamos enamorados, porque cuando estamos, no vemos ni un defecto. Y si los vemos, decimos, ay, no pasa nada. A ver, después de 20 años, ¿aguanta ese defecto? Te aseguro que después ya vas a reclamar. Te aseguro que después vas a decir, ay, a ver, lo aceptaste así. Por eso no es cualquier cosa. Por eso es importante que se piense y sobre todo pedir la guía de Dios. Por eso aquí Abraham, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo las cosas bien. No es meterse ni entrometerse en la vida de su hijo nada más porque sí, sino porque había un propósito. Y en Malaquías ahí dice que Dios no aborrece el repudio. ¿Por qué? Porque Él busca una descendencia para Él. Porque de esa unión va a venir descendencia. De esa unión se va a formar, ¿qué? Una familia. Y no solamente es la procreación, es la transmisión de ¿qué? De la fe. De la fe. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? Por eso decíamos en las preguntas, ¿en qué te vas a fijar cuando escojas una pareja? Si es alto, si es güero, si es de ojos claros, si tiene un buen trabajo, si... Lo primero que te tienes que fijar es en la fe. En la fe, que es lo más importante. Y aquí es por eso que Abraham le dice a su siervo, yo quiero que me jures que vas a ir a buscar esta esposa para mi hijo y que no me vas a traer de las cananeas, que vas a ir hasta mi casa y de ahí me vas a traer mujer. Y Eliezer por eso le dice, a ver, ¿y si no quiere venir? ¿A poco voy a llevar para allá a Isaac? Le dice, no, tú vas a traer mujer de allá, ¿sí? Y para eso le piden que le jure. Y aquí hay un dato muy importante, muy interesante. En nuestra cultura, ¿cómo es que se hacen los juramentos? ¿Qué solemos hacer cuando hacemos un juramento? Por ejemplo, a los políticos, cuando van a tomar un cargo y les hacen juramento, ¿qué hacen? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo? Se levanta la mano derecha, así o así. O también, ¿dónde se pone la mano? En el corazón o ¿en dónde? Sobre la Biblia. Un juramento es algo serio. Es algo serio. Tienes que comprometerte a ello. Eso es en nuestra cultura. En la cultura hebrea, en este tipo de juramento que solamente la Biblia lo relata en dos hechos, con Abraham y con Jacob, ahí le dice, pon tu mano debajo del muslo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Este hecho significa poner la mano en la parte de los genitales. ¿Sí? Puede ser simbólicamente, puede ser físicamente. ¿Y por qué ahí? Muchas veces la parte del muslo se define como esto, la parte genital en algunos pasajes. En esa parte, hermano, significa el linaje, la procreación, la vida y el pacto. ¿Por qué? ¿Qué tenían que hacer los hombres a los 8 días de nacido? Circuncidarse. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le tuvo que mandar que se circuncidara. ¿Sí? ¿Qué pasó con Moisés? Se tuvo que... Y todos ellos. La parte que se circuncida es la parte genital del hombre. Entonces, poner la mano debajo del muslo no era cualquier cosa. Gracias a Dios que nuestra cultura no es así. Lo podemos hacer de diferente manera. Pero aquí sí lo tenían que hacer. Aquí Abraham le pide a Eliezer y en el caso de Jacob se lo pide a José, su hijo.
ahí le pide que cuando él muera se lleve sus huesos de Egipto, que no los deje ahí, que le jure que se los iba a llevar. Entonces él le dice, pon tu mano debajo del muslo, de manera que era un verdadero compromiso, ¿sí? Entonces aquí Abraham es el encargo que le hace a Eliezer, y Eliezer le dice, a ver, vamos a establecer cómo va a ser este pacto, vamos a ver cómo va a ser este juramento, porque pues no me voy a comprometer a cualquier cosa, tengo que saber bien lo que tengo que hacer. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Abraham le dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¿Y qué hizo Eliezer? Versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le dejó sobre este negocio. Una vez que Abraham le explica bien, a ver, tú vas a ir, y si no quiere venir, no hay ningún problema, quedas libre de este juramento, ¿sí? Entonces Eliezer dice, bueno, entonces sí lo hago, y entonces él hace este juramento, hacen este pacto. Pero aquí hay algo bien importante, hermanos. Aquí Abraham está manifestando y sigue manifestando esa fe tan grande en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice a Eliezer? Tú no te preocupes, le dice, él enviará su ángel, ahí en el versículo número 7, dice, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. No le está diciendo, a ver si quiere venir. ¿Qué está declarando aquí? Que está totalmente la confianza de Abraham en Dios. ¿Por qué era tan grande la confianza de Abraham en Dios? Porque ellos tenían una intimidad, hermano, una comunión verdadera. Y aparte, todo lo que Abraham ya había visto, el cumplimiento de cada promesa. Y fíjate cómo le dice, él va a enviar su ángel para que te guíe. ¿Qué había pasado en tiempo anterior que vimos con Isaac? ¿Qué envió Dios para detenerlo? Su ángel. Entonces, esa era la confianza que tenía Isaac, diciendo, así como tú enviaste a tu ángel para que yo no hiciera las cosas, yo sé que él va a enviar ese ángel para que a ti te guíe. Y vas a traer mujer de allá. Esa es la fe. Eso es lo que tú y yo debemos de declarar siempre. Señor, en mi familia siempre habrá quien te crea. En mi familia siempre habrá quien siga el ejemplo. Siempre habrá alguien que te adore, que te sirva. Señor, guía a mis hijos para que sepan elegir, para que no se dejen vislumbrar, para que no se alejen del propósito. Esa es la fe en que tú y yo debemos de tener y manifestar siempre a Dios para con nuestros hijos. Y entonces, ¿qué hace Eliezer? Dice el versículo 10 que él toma 10 camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y se puso en camino. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. A mí me llama mucho la atención que siempre Eliezer nunca toma protagonismo. Nunca dice, yo tomé. Siempre dice, para mi Señor. Esto es de mi Señor. A mí no me pertenece. Yo solamente soy un siervo. Yo solamente hago lo que me mandan hacer, ¿sí? Y él dice que aquí que toma 10 camellos. ¿Por qué nos da este dato la palabra de Dios? Para ese tiempo, hermano, los camellos eran muy escasos. No es como ahora. Entonces, los camellos no eran baratos. ¿Esto qué quiere? ¿Qué refleja? En realidad, la riqueza que tenía Abraham. ¿Cuántos camellos se llevó? 10. ¿Sí? Y dice que toda clase de regalos escogidos. O sea, iba con una gran dote.
iba con un gran presente, iba una gran caravana y dice que llegaron entonces a Mesopotamia. No era un trayecto corto, hermano, eran aproximadamente de Canaán a Ur de los Caldeos, más o menos entre 800 y 1400 kilómetros, más o menos la distancia de la Ciudad de México a Mérida, Yucatán. Caminando sería entre 45 y 60 días, con un promedio de recorrido entre 25 y 30 kilómetros diarios, caminando. No iban caminando, iban en camellos, pero aún así, pues no fue tan rápido, ¿sí? Iban durante todo ese camino y llegan a Mesopotamia, llegan a la tierra de Abraham. Y entonces ahí, ¿qué hace Eliezer? Dice el versículo que cuando ellos llegaron ahí, dice que él estaciona, vamos a decir así, a los camellos afuera de la ciudad, hace que los camellos ahí se inclinen, pero él se pone en un lugar estratégico, junto al pozo. ¿Y por qué es un lugar estratégico? Dirá, pues, ¿qué de importante tiene? Al pozo, en la hora de la tarde, que es cuando ellos llegaron, era la hora en que salían las doncellas, las mujeres vírgenes, con su cántaro, a recoger agua. Era la actividad que las mujeres podían hacer. Podía ser en la mañana o podía ser por la tarde. Eran los dos horarios en que las doncellas podían salir al pozo, recoger agua sin que nadie las molestase. ¿Sabes a qué hora salió la mujer samaritana a recoger agua? No, fue al mediodía. ¿Y por qué ella fue al mediodía? Para que nadie la molestara de las vírgenes, ¿sí? Porque ella no era una mujer virgen, ni era una mujer casta. ¿Cuántos maridos había tenido? 5, y el que tenía, dice, no era su marido, o sea que ya llevaba 6, ¿sí? Por eso es que ella no salió en ese horario, porque ella no tenía permitido ir a esa hora. Solo las vírgenes llegaban a esa hora. ¿Y por qué era importante eso? ¿Qué iba a buscar Eliezer? ¿A quién iba a buscar Eliezer? Esposa para Isaac. Y tenía que ser una mujer virgen, una mujer de buen testimonio, una mujer casta. No iba a elegir a cualquiera, sino pues entonces ¿para qué va allá? ¿Se queda en Canaán? No, se queda ahí. Pero Eliezer hace algo bien importante. Pide dirección de Dios. Y vamos a ver cuál es esa oración que hace Eliezer. Versículos número 12. Dice: y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de las aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Qué de especial tiene esta señal que estaba pidiendo Eliezer? Si las mujeres iban por agua, llevaban su cántaro, y él les pide él le pide que le dé de beber. ¿Cuál es lo especial? Y aparte dice, bueno, que no solamente me dé a mí de beber, sino que también le dé de beber ¿a quién? ¿Cuántos camellos eran? 10. No solamente iba Eliezer, obviamente, iban más personas, probablemente 10 hombres más, cada uno con un camello más las joyas. Entonces, eran 10 camellos, eran 10 personas. Pero aquí, ¿dónde está lo especial?
en esta señal que le pide Eliezer a Dios, no era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Eliezer pide algo improbable. Porque una niña delicada no se iba a ofrecer a extraer agua de manantial para proveer primeramente a varios hombres. Primeramente, ¿sí? Las mujeres no podían hacer eso, no debían hacer eso, ¿sí? Y segundo, necesitaba fuerza y necesitaba hacer mucho para dar de beber a 10 camellos. Si cada camello bebe muchísimos litros de agua, no es una cubeta. Vamos a decir una cubeta. ¿Cuántas veces tenía que ir al pozo Rebeca para sacar agua para los hombres y para los camellos? 20 veces. Era mucho. Ella tenía que hacer mucho para lo que ellas tenían que hacer. Y ella solamente llevaba ¿qué? Un cántaro. Así que esta señal no era cualquier cosa. ¿Por qué pidió Eliezer esto? ¿Sí? Porque él necesitaba ver a una mujer generosa, a una mujer dispuesta, a una mujer servicial. ¿Sí? ¿Es válido pedir señal a Dios, hermano? Pregunto yo. ¿Pero con qué propósito? Porque acuérdense del Nuevo Testamento que Jesús dijo: la generación mala y perversa pide señal, pero señal no le será dada más la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Hay que saber, no es cualquier cosa, hay que ser inteligente, hay que tener la guía del Señor cuando tú quieras pedir señal, pero ¿con qué propósito? ¿De qué manera oró Eliezer? No dijo, ay, dale una mujer bonita, ay, dale una mujer esto, ay, esto. No, él dijo, bendice a tu siervo, Señor, bendícelo, guíame. Esa fue la manera en la que oró Eliezer. ¿Y en dónde entonces ocurre el milagro? ¿En dónde ocurre el milagro? Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 15 fuertemente. Léalo, mi hermano. 1, 2, 3. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y ya se iba. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de tu cántaro. 18. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. 20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pira y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Te fijas? ¿Te fijas la manera en la que Dios está respondiendo? Dice que aún no acababa de hablar Eliezer y dice, he aquí Rebeca. ¡Oh! ¿Cuántos quisieran que Dios nos contestara así? Pero, ¿qué hay que hacer para que Dios te conteste de esa manera? ¿Qué hay que hacer? ¿Por cuántas pruebas pasó Abraham? ¿Por qué proceso pasó Abraham? ¿Cuánto tiempo esperó la promesa? ¿Se equivocó durante ese trayecto? ¿Cometió errores? ¿Pero faltó a su fe? Jamás. 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 ¿Quieres que Dios te conteste? ¿Quieres que Dios te responda y te dé lo que tu corazón anhela? Que sea primeramente conforme a su propósito. Y segundo, una vida de fe, de obediencia, de humildad. ¿Sí? Porque a veces, ¿cuántas veces no le mencionas? Ay, Señor, ya te pedí no sé cuántas veces, ¿por qué no me respondes? Ah, si tú no me respondes, entonces yo me la voy a buscar.
De segurito es este, porque sí, mira, ay, sí me gusta, ay, mira qué bonitos ojos, ay, qué preciosa es. No, yo creo que esa sí es. Y Dios no te ha dicho nada. Y tú ya escogiste. Tú ya escogiste. Tú ya dijiste, este es, sí, este es. Espera en Dios, hermano. Espera en Dios, hermana. No te desesperes. Dice la palabra, echen toda su ansiedad sobre mí. ¿Quieres que Dios conteste de esta manera? Fíjate, le contestó exactamente todo lo que Eliezer pidió, todo. Así como él le dijo, así fue. Y entonces, él dice cómo estaba maravillado. Porque Rebeca lo hizo inmediatamente, no lo dudó. Sí, claro que sí, te doy agua, y no solamente a ti, yo voy. Él ni le pidió para sus camellos. ¿Quién fue la que dijo? Fue ella, ¿sí? Y fue y vino, y dice que fue al pozo, y hasta que todos, ¿qué? Bebieron. Eliezer sabía quién era ella. Hasta ese momento Eliezer no sabía quién era ella, no sabía de qué linaje era ella, ¿sí? Vamos a seguir leyendo porque ya se nos fue el tiempo. Dice, y cuando los camellos acabaron de beber, versículo número 22, el hombre le dio un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y le dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella responde, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Y también añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y entonces Eliezer, ¿qué hace? ¿Qué dice ahí versículo número 26, mis hermanos? Se inclinó y adoró al Señor. ¿Por qué? Porque Dios le había contestado, ¿sí? Y entonces Eliezer ora, bendice a Dios, glorifica el nombre de Dios, porque Dios había hecho la obra. Era la mujer indicada, era a quien Dios había escogido, ¿sí? Entonces Rebeca va también a su casa, llega a su casa con las joyas, la ve su hermano y a su hermano le brillan los ojos. Se llamaba Labán. Después vamos a entender bien por qué, ¿sí? No se olviden de ese nombre. Y le dice, ay, ¿quién te dio eso, no? ¿Por qué? Pues, ¿qué hiciste? ¿O a quién robaste? ¿O a quién se lo quitaste? Y Rebeca platica todo lo que le había pasado. Entonces sale el papá, sale el hermano, reciben a Eliezer. Y Eliezer, antes de todo, les dice, espérense, tengo que decir a lo que he venido. Y entonces Eliezer relata todo, vuelve a contar todo, porque era importante que la familia supiera cómo Dios había obrado. Y cuando Eliezer cuenta lo que él pidió y cómo fue lo que Dios le contestó, entonces ellos le dicen, es de Dios lo que estás diciendo. Y entonces mandan llamar a Rebeca y le preguntan a Rebeca, ¿quieres ir? ¿Aceptas la propuesta? ¿Tú qué hubieras contestado, hermana? No conoces al novio, nunca lo has visto, ¿sí? ¿Dirías que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te están diciendo, te están relatando lo que está pasando, ¿sabes qué? Dios me dijo esto, aquello, fíjate, pasó así, mi siervo es así, el hijo de mi amo es así. Porque nosotros, ¿por qué nos movemos, hermano? Rebeca no lo hizo así. Rebeca dijo, sí, acepto, yo voy. Y Rebeca se fue. La bendicen en su casa. Y cuando ella ya va llegando a la ciudad, dice que en ese momento Isaac, es la primera vez que se menciona, sale al campo. ¿Qué iba a hacer Isaac? Iba a orar a la hora de la tarde. Cuando él sale para orar, dice que alza sus ojos,
ve que venía la caravana y en ese momento también Rebeca alza sus ojos y le pregunta a Eliezer, ¿quién es él? Y ya Eliezer le dice, él es. Y entonces Rebeca se cubre. Llegan, relatan a Isaac la historia y después, hasta después, viene el encuentro entre ellos, ¿sí? Y dice, versículo número 67, y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, ¿y qué dice? Tomó a Rebeca por mujer, ¿y qué? Y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esto es algo muy precioso, hermano, y tiene un trasfondo profético que no te puedes imaginar. Las figuras, el padre, Abraham, le busca esposa para su hijo. Dios el Padre buscó esposa para su hijo Jesucristo. El siervo, Eliezer, obedeció, fue a buscar esposa, convenció a la mujer, le habló acerca del esposo, se lo dio a conocer y ella se enamoró de él, por lo que el siervo le contó. Esta labor la hace el Espíritu Santo, mis hermanos, no como siervo, porque Él es Dios, sino es esa la función. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, el que nos convence de llevar una vida en santidad y que nos enamora del novio, que nos muestra quién es nuestro novio, ¿sí? Rebeca representa a la iglesia, que debe de ser una mujer con linaje, con un buen comportamiento y con fe. La iglesia somos los hijos de Dios, no somos cualquier persona, que tenemos que tener una buena conducta, vivir en santidad, y que debemos de ser presentadas delante del novio sin mancha y sin arruga. ¿Quién ha visto al novio? ¿Quién de los que estamos aquí ha visto al novio? ¿Y nos hemos enamorado de él? Necesitamos verlo para decir, no, sí, yo quiero a Jesús. ¿Quién lo ha visto? Y entonces, ¿por qué crees en él? Por amor y porque hay fe. Porque hay fe. Esa fe la ha puesto el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Isaac. ¿Qué nos muestra de Isaac? Él no se opuso, no se rebeló y no dijo, papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me buscas esposa? Déjame escoger. ¿Qué soy un niño chiquito? ¿Que no tengo capacidad para hacer las cosas? Isaac siempre fue un hijo obediente. Siempre, siempre. ¿Qué pasó cuando lo iban a sacrificar? En algún momento se rebeló, ni cuando lo habían atado. Él siempre confiando en ¿quién? En su padre, sabiendo que estaba obedeciendo a su padre, haciendo la voluntad de su padre. Jamás se rebeló. Fue un hijo obediente, que estuvo a punto de morir, que no murió, que vivió para poder ver y contemplar la promesa de Dios y cumplir el propósito. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ese novio maravilloso, obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, que no escatimó su vida y estuvo dispuesto. Dios le ha buscado una novia que somos tú y yo. Tú y yo. Pero para poder llegar hasta ese día, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos, apartarnos, para que podamos llegar a Él. Y entonces haya gozo, entonces haya alegría. Y para eso te invito que vayamos a Apocalipsis 19, 7 al 8. Y ve nada más lo que la palabra de Dios aquí nos dice acerca y la importancia de esta unión. Por eso el matrimonio, hermano, no es cualquier cosa. Por eso el matrimonio y el escoger pareja es de las cosas más importantes en nuestra vida. ¿Quién quiere vivir amargado? ¿Quién quiere vivir en derrota? ¿Quién quiere vivir con pleitos?
todos los días, sin tener a alguien en el que te puedas apoyar, sin tener a alguien con quien puedas confiar. Fallas hay, hermano, y las hay porque somos seres humanos, pero en Dios hay victoria, hermano. Dios puede hacer todas las cosas, y lo más importante es darle una descendencia al Señor donde haya fe, donde su presencia se siga manifestando. Ponte de pie, mi hermano. Ya tienes Apocalipsis 19, 7 y 8. Vamos a leerlo juntos. Fíjate lo que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí? Por eso hay gozo, por eso va a haber alegría. El día que ya va a ver el Señor Jesucristo, y va a ver que ya viene su esposa, que ya viene su novia, que ya viene a todos aquellos por los cuales Él dio su vida. Es momento de que se unan, es el momento de que se gocen, es el momento en que alaben el nombre de Dios. Así que, ¿quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu matrimonio? ¿En tu relación? Pídele a Dios que te ayude. Deja que Él escoja por ti. Deja que el Padre escoja por ti. Y ya no estés mirando tú. Si lo haces tú, entonces acepta las consecuencias. Si lo haces tú, no culpes a Dios. Si lo haces tú, te tienes que esforzar, porque esto no es un juego.